Pero lo que el hombre necesita hacer en esta noche es venir cara a cara con Dios. Y desde entonces en adelante, Él es una criatura cambiada. Aleluya. Oh, quisiera que pudiera decirlo en la manera que yo lo creo. Pero cuando un hombre se encuentra con Dios, Él es cambiado desde ese momento para el resto de sus días. Él nunca será el mismo, porque Él tiene vida eterna. Él es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado y todas las cosas han llegado a ser nuevas para Él. Él se mira nuevo. Hermano Jeffrey, ciertamente fue algo bueno poder estrecharle la mano aquí atrás y también poder escuchar a su hijo entonar ese himno mientras usted tocaba. Me gusta ese equipo de padre e hijo. ¿No les gustó a ustedes? Instruye al niño en su camino. Sí, señor Gunther, usted sabe que esa es la verdad. Ambos de ustedes, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y esa es la verdad. Pueden haber ocasiones cuando él se aparte de ello, pero ello no se apartará de él. Eso siempre se quedará con él. Aquel primer entrenamiento y lo que ha sido levantado para hacer, eso ciertamente se quedará con él. Dios les bendiga, hermano. Yo me llamo Sonia Segura Oñate, esposa del hermano Abel Kipayán, para aquellos que no me conocen. Nací el 8 de febrero de 1963 en la ciudad de Concepción. Mi familia, hija de padres separados. Yo tenía como 10 años más o menos cuando ellos se separaron. Y mi mamá siempre nos habló de Dios, siempre desde nuestra niñez, siempre nos enseñó acerca de que existía Dios. Y vivimos siempre con esa creencia en nuestras vidas. Ella no iba a ninguna iglesia, no asistía a ninguna iglesia, pero siempre nos habló de Dios. Siempre creó esa creencia en nuestras vidas, siendo tan niños. Así que nuestra vida fue siempre así, siempre que existía Dios, que Dios nos cuidaba, que todas las cosas existían por Dios y sin ella asistir a ninguna iglesia. Y crecimos así. Yo a la edad de 14 años llegué al mensaje, pero primero llegó mi mamá. Ella llegó primero y de ahí nos empezó a llevar a nosotros. Éramos 4, o sea, somos 4 hermanos, 5 con uno que ella adoptó. Y yo era la mayor, un poco mayor de mis hermanos que me acompañaron a ir a la iglesia que encontró mi mamá en ese tiempo, que era del mensaje. Y a ella la llevó otra persona. Y empezamos a ir, y esa iglesia era era pastoreada por el papá de mi esposo, que él se llamaba Mario Kipayán. Yo tenía 14 años cuando mi mamá me llevó a la iglesia, y a mí me costó mucho entender el mensaje, porque para mí desde mi niñez yo siempre conocía a Dios, mi creencia era Dios nomás. Entonces para mí fue muy difícil aceptar de que había un profeta, que había un mensaje y que teníamos que creerlo. Me costó mucho, pese a que yo no entendía mucho, me costó mucho aceptar. En ese tiempo estudiaba, pero un día tuve mi experiencia con Dios. Llegué a mi casa después de mi estudio y empecé a ver a buscar mensajes que habían en la casa que mi mamá llevaba, que se los daban en la iglesia.
Y yo los leía, los volvía a leer, no los podía entender. Era muy difícil, aún la Biblia me costaba mucho entenderla. Los mensajes algunos venían en inglés, así que peor, más costaba entender todo. Pero tuve que tener mi experiencia con Dios para poder creer, y más que nada creerlo, porque entenderlo era muy difícil. Entonces llegué a mi casa y un día después de mi estudio, y me puse a buscar los mensajes, a ver dónde tenía los mensajes mi mamá, y empecé a verlos, y esa duda en mí que había, como que no era verdad, que no, pero algo vino a mí que me envolvió y caí de rodillas pidiéndole perdón a Dios y aún al profeta. No sé por qué fue lo que pasó conmigo, pero solo sí puedo decir que fue algo divino, algo sobrenatural. Porque desde ese día yo fui cambiada, fui renovada, ya no fui la misma. Pese a que era una adolescente, tenía 14 años, pero sentí que eso que se apoderó de mí nunca más volvió a hacerme dudar, a no creer. Y un día en el culto, el pastor predicando dijo: si usted no lo entiende, créalo con el corazón. Y eso fue ¿cómo explicarle? Como un lema, como algo que se apoderó de mí. Fue así en mí, de que yo escuchaba el mensaje y no lo entendía, lo creía. Y todo lo que fuera referente a Dios, a su palabra, yo lo creía con todo el corazón y sin entenderlo. Y después conocí a mi esposo, cuando llegué al mensaje lo vi, pero después más nos vimos, ¿no? Fue como ver un hermano más de la iglesia, y después pasaron más los años y meses, y ahí nos conocimos. Caminamos harto tiempo ahí, después de conocernos con mi esposo, nos casamos y seguimos viviendo ahí en Hualpén, porque ahí estaba la iglesia, y nos congregamos varios años, como unos 6 o 7 años. En el año 1985 Dios nos permite con mi familia hacer un viaje y radicarnos acá en Santiago. Cuando nosotros viajamos desde la 8ª región hacia acá, hacia Santiago, mi padre, él venía con la decisión de nunca más asistir a una iglesia, nunca más acercarse a escuchar del mensaje. Pero cuando nosotros llegamos acá a Santiago, increíblemente lo primero que apareció en el camino de mi padre fue un tabernáculo, un ministerio sólido, y eso no lo podemos sacar, no lo podemos quitar. Se ha mantenido hasta el día de hoy tan fuerte en nuestras vidas. El ser parte de un ministerio, de alabar a Dios, de adorarle, de servirle, y que también eso nosotros se lo podamos transmitir a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, a las generaciones que vienen después de nosotros. En el año 1995, el día 5 de marzo, tomé la decisión de bautizarme en el nombre del Señor Jesucristo. Después de pasar por un tiempo quizás de rebeldía en mi edad adolescente,
Dios se cruzó en mi camino y tomé esta seria decisión de servirle, de amarle, de entregar mi vida al Señor Jesucristo, lo cual se ha hecho real y se ha hecho manifiesto hasta el día de hoy. Muchas cosas han sucedido en el camino, cosas a veces malas, pero podemos decir que hasta aquí son más las cosas buenas que Dios nos ha permitido pasar y vivir. Hoy en día Dios me permite tener una familia, tener una esposa creyente, hijas creyentes, y por la gracia del Señor nos mantenemos creyendo este bendito mensaje. Mi experiencia es que para mí esto ha sido tan real que creo que sin duda mi vida no sería la misma si el Señor Jesucristo no se hubiera cruzado en mi camino. Una madre es la primera que está con el niño y ella tiene una gran responsabilidad sobre lo que ese niño va a ser. Se basará en la forma en que la madre inicia a ese niño, en el camino que debe de recorrer. La madre tiene la responsabilidad de Dios de poner a ese niño en el camino correcto. Y yo pienso que por eso es que las madres tienen un pequeño toque especial. Hay una escritura en Isaías 55:9 que dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y en Romanos 8:28 dice que sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y esas escrituras me encanta mucho pensar en ellas cuando hablo de mi testimonio, porque hay cosas que nosotros consideramos que son muy duras, pueden ser muy traumáticas, pero Dios las utiliza para lograr un fin mayor. Entonces, mi padre, como les dije, mi testimonio comienza mucho antes de yo nacer. Mi padre, Juan Ángel Cáceres Opaso, era un funcionario de Carabineros, aproximadamente a la edad de 30 años. Él fue padre de un hijo, yo, y un hijo que buscaron por mucho tiempo con mi madre. Cuando al fin ellos pudieron ser padres, cuando al fin ellos consideraron que las cosas estaban mejorando, un 13 de octubre del año 1983, aproximadamente a las 6:50 de la mañana, a minutos de estar terminando su turno de trabajo, un grupo de terroristas lo acribilló en la calle, dejándolo tirado en la calle, herido de muerte. Muchas veces me he puesto a pensar qué estaría pensando, qué se le habrá cruzado por la mente a mi padre en ese momento, dejando a una esposa con un bebé de 1 año, dejando a una esposa llena de preguntas, llena de porqués, llena de miedos, ¿por qué no decirlo? Llena de odios también. Un camino duro. Ese camino duro fue el que Dios utilizó para traernos a este bendito mensaje, a la luz de este mensaje, porque fue allí cuando mi madre conoció este mensaje a través de un tío mío, el cual la acercó al ministerio de nuestro pastor Pedro Peralta Duarte, por allá por el año 1985. Como le digo, yo iba a la iglesia metodista pentecostal por mi esposo, no porque era cristiana, porque yo seguía boca sucia, seguía poniéndome ropa indecente. En ningún momento tomé la palabra en serio. Fue después que él murió, empecé a captar la palabra de Dios. Yo llegué el año 85, por ahí por abril, llegué, estaba en la y me bauticé al final de ese año, me bauticé. Pero no sabiendo tanto de Dios como lo que sé ahora, no sintiéndome tan cerca de Él como ahora.
Fue lentamente Dios hablándome y Dios mostrándome que era una hija de Dios. Mucha gente habla de que Dios no existe, pero yo tengo testimonio. Ese muchacho que está ahí sentado, un testimonio de que Dios es real. Dicho por los médicos, en el hospital de cáncer hay un papel ahí donde pusieron que ellos no tenían nada que ver con eso y que cada 15 días lo veían porque pensaban que era algo deforme. Por eso yo, cuando el enemigo me trae cosas, pensar de que Dios no existe porque yo estoy tan mal, eso me dice, no, Dios es real, porque si no mi hijo no estuviera. Y esa palabra que él me habla, eso es lo que me levanta y me tiene en pie. Me hace llegar a la iglesia con gozo. Hermano, si yo contara cosas que me han pasado a mí y que el gozo de Cristo no ha salido de mí, ¿entiende? He pasado por un duro valle, pero hay algo dentro de mí que coloca la diferencia. Eso es la diferencia en sentido. ¿Y cómo crié a mi hijo? Bien duro para que él pudiera no irse del mensaje. Por eso mismo está aquí. Porque no fui una madre puro amor, fui correctiva. Y siempre fui criado con el mensaje de que habían propósitos elevados para mi vida, habían propósitos cristianos y que por más que Satanás tratara de atacarme, tratara de mostrarme ciertos caminos, pues que yo no me podía desviar porque había un trabajo, había un propósito para mí. Y a la edad de los 12 años sentí el deseo de bautizarme, nadie me presionó, nadie me obligó, yo estaba sentado a esa altura, yo ya me sentaba solo en las primeras filas de Laura León. Finalizando el servicio, nuestro pastor hace un llamado al altar y una invitación a bautizarse y yo me paré. Fui a la parte de atrás de la iglesia donde estaban los diáconos y les dije que deseaba bautizarme. Ese día me recuerdo nadie más se había bautizado, ningún amigo mío se había bautizado. Yo estaba entrando en esa etapa de la adolescencia como Samuel. Y me recuerdo que el diácono me preguntó el nombre y yo le dije mi nombre, Ángel Cáceres Jofré. Y cuando lo leen y los hermanos se gozan y aplauden, nadie sabía quién era ese muchacho que se estaba bautizando, porque todo el mundo hasta el día de hoy me conocen como David Cáceres. No sé por qué en ese momento les dije Ángel Cáceres. Solo mi madre sabía que yo había tomado la decisión de bautizarme y cuando me vieron allí que era yo, pues bueno, se gozaron. Así que definitivamente este programa se llama Desde ese entonces. Para mí ese día fue muy especial, algo tocó mi corazón, pero nada me cambió. Nada cambió, yo había crecido en un ambiente cristiano, en un ambiente donde Dios se había hecho presente, de tal forma que yo no conocía nada diferente a eso. No pudiese cambiar mi vida porque estaba rodeado de Dios, estaba rodeado de una espiritualidad y solamente eso empezó a traspasar a mi corazón y la fe que habitaba en mi madre empezó a enraizarse en mí y yo pasé a ser un pequeño creyente. Quizás si tú creciste en un ambiente cristiano y estás esperando ver luces, ver una transformación total en tu vida para decir ahora desde ese entonces hay algo en mí, pues en mi testimonio no fue así. Dios me rodeó de amor, Dios me rodeó de Él y solo eso que habitaba en mi familia comenzó a ser parte de mi vida. No sé cuándo yo pasé a ser un creyente. Sí sé que a los 12 años algo impactó en mi corazón y he tenido días hermosos, días muy duros también. Dios me permitió casarme con una princesa de esta iglesia, una damita cristiana, con quien hemos podido formar un hermoso hogar, con 2 bellas hijas, y las experiencias que he tenido me han ayudado a darme cuenta que Dios me ama, que Dios está interesado en mí y que Él es real. Recuerden, cuando Moisés era un niñito, fue una madre quien le dio su instrucción. Fue una madre piadosa quien se puso al pequeño Moisés sobre sus rodillas y dijo:
Moisés le enseñó todo. Él fue el maestro de ella, o ella fue la maestra de él, mejor dicho, bajo Faraón. Y le dijo estas cosas. Dijo: Moisés, algún día tú vas a liberar a los hijos de Israel. Tú eres el muchacho que ha sido llamado. Guárdate a ti mismo puro y sin mancha del mundo, porque tú eres ese. Tú eres ese. No sabemos de otro lugar donde él haya ido, o algún seminario, ninguna enseñanza en lo absoluto que él haya recibido. Él se quedó allí mismo en el palacio de Faraón, el cual era un pagano, pero su madre le enseñó a él. Esa es una verdadera madre. Ella le enseñó los preceptos del Señor. Ella le dijo cómo él debía de ser santo. Ella le dijo cómo y qué debía de vivir, y cómo lo que Dios debía de hacer, lo que haría por él. Y eso se quedó con Moisés todos los días de su vida. Y toda buena madre verdadera y fiel que toma a sus pequeñitos en vez de mandarlos a los cines y bailes y demás por el estilo, y ella se los pone en su regazo y les enseña acerca del Señor Jesucristo. Bueno, mi madre ha sido una verdadera dama cristiana en aquellos tiempos en los que yo pasé por una edad compleja, en donde quizás no queríamos, o yo sentía de no ser un cristiano. Ella se mantuvo firme en lo que ella creía y transmitiéndome a mí lo que ella creía. Nunca descansó en que lo que yo pensaba estaba bien. Siempre fue insistente en hacerme sentir que mi vida sin Dios no sería nada. Así que sin duda ha sido un pilar fundamental en mi vida de cristiano hasta el día de hoy, ¿cierto? Ella siempre ha sido presente en mi vida, en la vida de hoy en día de mis hijas, también mostrándoles una verdadera vida cristiana y siendo un ejemplo para mis hijas, para mi familia. Que sigan adelante, que cobren fuerza, ánimo, sobre todo aquellas que están criando, que es muy difícil la vida cuando uno empieza a criar, pero hay que sacar fuerza y salir adelante y enseñar a los hijos a criarlos dentro de este mensaje, enseñándoles todo lo que es para acercarlos más a Dios. Amen con sus niños y le expliquen el bien y el mal, porque hay muchos niños que no saben que lo que están haciendo cuando están destrozando eso, no saben que es malo porque no le han explicado. Eso es lo que tienen que tener tiempo de hablar con su hijo y enseñarle cuál es el camino correcto. Enseñarle la palabra de Dios. Y eso quisiera transmitirte con estas cortas palabras, que Dios tiene un plan contigo quizás antes de que tú siquiera estés pensado o proyectado en nacer. Si tú eres un creyente, un hijo de creyente, un nieto de creyente, pues quiero decirte que cuando Dios llamó a tu padre, cuando Dios llamó a tu abuelo, Él estaba pensando en ti. Cuando mi abuelo decía que el olor del Evangelio le llegó a sus narices, Dios estaba llamándome a mí. Y eso es tan cierto porque el profeta dice que cuando Jesús estaba cargando la cruz allá en el Gólgota, Él estaba pensando en mí. Y cuando Él fue crucificado, yo también fui crucificado. Y cuando Él resucitó, yo también resucité. Así que Dios te bendiga, Dios te dé ánimo, que estas palabras se infundan valor, porque para mí son realidad. Y te invito a que conozcas a ese Cristo vivo que hoy día todavía está llamando. Dios le bendiga.